Hola a todos, hoy vamos a hablar, hoy está nuestro segmento Antacarana en español, el que hicimos el domingo, lo cual es el mismo que estamos haciendo hoy. eh, Vamos a hablar del camino sublime de la espiritualidad o del camino, como queramos llamarlo, que estamos siguiendo, donde estamos encontrándonos con nosotros mismos. Algo que quiero mencionar es algo muy curioso que prácticamente lo mismo que menciono en inglés lo menciono en español, pero lo que quiero mencionar es que escogí este tema porque desde hace unas semanas la palabra sublime, sutil, se me venía en inglés y en español a mi mente y no entendía yo cuál era el significado o qué era lo que podía estar sucediendo y por cuál era la razón por la cual estaba teniendo esa palabra constantemente en mi cabeza. Y por varias semanas así la tuve y no podía entender el por qué. Luego pasaron los días y escuchando uno de los videos de Ramdas, que yo lo escucho mucho, al que yo siempre les digo que es como un maestro espiritual para mí o alguien que a mí me gusta escuchar, él explicaba muy atentamente, de pronto, estaba en un video y de pronto dice que el camino de la espiritualidad es algo muy sublime, algo muy subtle, muy sutil. Y cuando él describía eso, yo pude conectarme con esa palabra que se me repetía tanto y que yo no sabía cómo interpretarla o qué era verdaderamente lo que el universo me quería decir. A los días, 2 días después de eso, un día después o 2 días después, estoy en Instagram también viendo una foto y hay una persona que habla, una persona que trata de ángeles y cosas así. Y ella explicaba que por lo general nosotros los seres humanos celebramos cosas que están aliadas al éxito. Eh, eh, Cuando nos casamos o tenemos un hijo, que eso no es éxito, eso es una felicidad diferente. O cuando tenemos un trabajo nuevo, o cuando logramos algo. Y ella dice, ¿cómo olvidábamos o cómo olvidamos normalmente dar gracias por todos los pequeños cambios subtles o sutiles? Entonces, era lo que ella estaba tratando de decir, era lo mismo que a mi mente se venía una y otra vez y que yo no podía entender verdaderamente el significado. Y ella decía que si somos agradecidos por esas cosas grandes que nos suceden, que son muy hermosas, el nacimiento de un hijo, una boda, un trabajo, tenemos que ser mucho más agradecidos por todas y cada una de esas cosas que se vienen en nuestra vida, que son parte de nuestra espiritualidad y que a veces no percatamos y no sabemos qué es. Son pequeños milagros que ocurren y que a todas las personas pueden ocurrirle. Recuerden que hay algo que me gusta mucho recordar porque lo he vivido en mi experiencia propia y como siempre digo, mi propósito en ninguna de la información que yo comparto es para convencer a nadie. Yo simplemente comparto una experiencia y bueno, el que se sienta atraído por esa experiencia se identificará con ella. Pero yo pienso que los milagros, las coincidencias o como queramos llamarlos, que tal vez no son coincidencias, en realidad están accesibles para absolutamente todo el mundo porque todos somos partes de una misma fuente. Pero es cuando nosotros prestamos atención a esos milagros, a esas cosas hermosas, cuando nosotros empezamos a notar cómo nuestro camino empieza a ser muy sutilmente mágico. Y eso es lo que verdaderamente quiero explicar hoy. Cómo verdaderamente nuestro camino a la espiritualidad o al conectarse con nuestra propia esencia empieza a ser mágico en el momento en que nosotros nos comenzamos a enfocar con el día a día, con el momento presente y empezamos a percatarnos de cosas que antes tal vez también sucedían, porque ellos suceden todos los días, pero antes no éramos capaces de verlo. Entonces, una de las cosas en las que yo me quiero enfocar hoy es que, por ejemplo, como en todas las cosas que suceden en nuestras vidas, cuando existe algo o cuando hay algo que se está transformando en una realidad, que está resonando mucho, que se está convirtiendo en un hábito entre los seres humanos, algunas veces hay como una tendencia de materializarlo mucho, comercializarlo. Y en mi experiencia lo que yo he visto es que muchas veces se comercializa con el tema de la espiritualidad y eso es un tema que
verdaderamente no necesitamos nada extraordinario para experimentarlos, porque en realidad todos somos espirituales. No hay nada aquí oculto en convertirse espiritual, en verdad lo somos, simplemente debemos recordarlo. Entonces muchas veces lo que yo le explico a algunas personas que se acercan a mí o a un amigo, a un compañero, es esa necesidad que muchas veces tenemos de nosotros decir, quiero ser más espiritual, voy a comer diferente o voy a iniciar una clase de yoga. Todas esas cosas que hacen parte del día a día o de la cotidianidad o de las cosas externas, por supuesto que nos van a ayudar a enfocarnos si tenemos una dieta mucho más limpia o tenemos una rutina. Por supuesto que todas esas cosas nos van a ayudar. Pero tenemos que tener mucho cuidado en no caer en la trampa del ego espiritual, que es que nos enfocamos en desarrollar ciertas posiciones en yoga o ciertas rutinas alimenticias o necesito estar conectado con, no sé, la quinta dimensión o el proceso de ascensión. Ahora se habla mucho del proceso de ascensión. Y yo lo vengo nombrando mucho en el libro que les vengo nombrando en varios videos, donde dice que la ascensión no es un proceso que sucede de un día para otro, eso es algo gradual que hasta se puede traducir en muchas vidas o en muchas reencarnaciones que nosotros podamos tener, porque somos seres infinitos, que no tenemos ni principio ni fin, solo que en este plano en el que estamos sí es algo mucho más reducido, porque estamos en un plano físico. Pero a medida que nosotros vamos dándonos cuenta de que verdaderamente para encontrarnos con esa esencia espiritual que todos tenemos, lo único que es importante es simplemente darnos cuenta de cuál es la verdadera esencia, conectarnos con esa parte de nosotros que es muy sublime y muy sutil, pero que todas tenemos, y esa parte nuestra que nos conecta con ese verdadero ser. No digo que sea fácil conectarse con eso porque por lo general vivimos en un mundo muy ocupado, lleno de mucha información. Pero bueno, cuando nos dedicamos a una rutina y cuando nos dedicamos a una rutina de meditación o de observar nuestros pensamientos y de incrementar lo que llamamos la mente testigo, nosotros nos podemos dar cuenta de cuál es ese pedazo de espiritualidad que reside en todos nosotros y vemos cómo el camino de la espiritualidad es tan sublime. Pero del mismo modo que es sublime, es muy mágico, porque a medida que pasa el tiempo uno se va dando cuenta de cada una de las cosas que van sucediendo, de cada una de las cosas que van siendo parte de nuestra vida y de que nosotros vamos viendo cómo lo llamamos hasta casualidades, pero en realidad no son casualidades, sino parte de todos esos milagros que se forman en este plano espiritual, en este plano físico en el que estamos, como parte de lo que somos espiritualmente. Es como decir, el reflejo de esa conexión que estamos teniendo. Pero otra cosa que a mí me gusta explicar, hay un autor español que se llama Emilio Carrillo, lo pueden buscar, él tiene muchos videos útiles en YouTube. Él, por ejemplo, hay un video que me hubiese gustado tener el nombre del video, pero lo pueden buscar, todos sus videos son magníficos. Él describe algo muy, muy trascendental. Él dice, en la historia de la humanidad, la espiritualidad, porque es que somos seres espirituales de por sí, siempre ha estado disponible. O sea, eso no es nada nuevo, eso no es algo trendy ni nada de moda. Pero desde que el mundo es mundo, las personas se quedan atascadas en los fenómenos. Las personas se quedan atacadas en lo psíquico, en el tarot, en las estrellas, en el cosmos, y nos quedamos prendados de toda esa magia, de todos esos milagros que empiezan a suceder. Y aunque ellos son mágicos y verdaderamente nos colocan en una situación muy única y muy bonita porque empezamos a observarlos y a verlos, no podemos quedarnos estancados en todas esas complacencias que el universo tiene con nosotros. Tenemos que trascender y seguir evolucionando en este camino hasta verdaderamente llegar a estar en paz con nosotros mismos. Entonces, esa es la sublimidad también de este camino. Poder entender que este camino no está lleno de estrellas ni fuegos artificiales, sino que de una manera muy sutil se nos van dando eventos que nos muestran la magia del camino, pero que como todo debe haber un balance en nuestras vidas y no quedarnos enganchados con todas esas cosas que nos suceden, sino trascender cada una de esas cosas y seguir el camino, porque verdaderamente ese proceso de encuentro con nuestro ser o de ascensión, como quieran llamarlo,
es un proceso que va trascendiendo con el día a día, con nuestras propias experiencias. Hay algo muy curioso que hay que recordar. Muchas personas creen que en este camino, cuando muchas personas empezamos a despertar, la vida es bella todos los días. Eso es totalmente falso. Esta mañana yo tuve una meditación muy bonita, el día comenzó bien, pero sí hubo algo en el momento que me descontroló durante el día. Y está bien, porque nosotros tenemos que recordar que aunque estamos en este plano físico, van a haber ciertas dificultades en nosotros, por muy místicos que podamos llegar a ser. Mientras estamos aquí, siempre va a existir un pequeño grado de sufrimiento o de dificultad que simplemente se nos está recordando que todavía hay algo de trabajo que tenemos que hacer. Y ese algo de trabajo lo que verdaderamente significa es que hay cosas en nosotros que todavía no hemos llegado a controlar. Y entonces esas pequeñas dificultades simplemente nos están dejando saber, hey, escúchate, hay todavía cosas que hacer. Pero la magia de todo esto es que cuando estamos concentrados en este camino y cuando empezamos a cultivar esa mente que se llama la mente testigo, es decir, que somos testigos de nuestro propio pensamiento y la idea es no juzgarlo, nos damos cuenta que poco a poco ciertas cosas van desapareciendo y nos vamos dando cuenta que a medida que juzguemos menos todos y cada uno de esos pensamientos, ellos van pasando y se van deslastrando de nuestras vidas y sufrimos menos. Tengo aquí una persona que me está escribiendo, dice, parte del libro de Chopra, Sincrodestino. Sí, ese libro yo lo empecé a leer, no lo he terminado, pero habla mucho de lo que es la sincronicidad de las cosas. Dice, descifra el significado oculto de la coincidencia en tu vida y crea los milagros que has soñado. Exactamente, porque en realidad no son coincidencias, sino que simplemente muchas veces no hemos estado pendientes de ellos, pero de una manera muy hermosa ellos empiezan, o somos conscientes de que ellos han estado en nuestras vidas. Entonces tenemos que tener los ojos muy abiertos y cuando empezamos a cultivar esta mente testigo a través de la meditación o a través de estar totalmente concentrados en lo que estamos haciendo, es cuando nosotros podemos empezar a despertar en ese momento de conciencia. Pero yo creo que la finalidad total de lo que quiero hablar hoy es primero demostrar, y eso me sucede mucho, yo me inspiro en cada uno de estos videos que yo estoy haciendo. Lo bueno es que tal vez antes yo hubiese tenido más dificultad en poder tener o desarrollar temas, pero como yo me siento un poco más conectada ahora es mucho más fácil para mí que fluyan. Y por ejemplo, como expliqué al principio, esa palabra sutil se me venía a la mente y luego vinieron ciertos episodios durante varias semanas en las que yo pude darme cuenta qué era verdaderamente lo que yo quería o lo que la vida me estaba tratando de transmitir a través de esas palabras. Entonces, algo muy bonito es que nos prestemos atención a todas y cada una de esas cosas que nosotros llamamos coincidencias, que en realidad no son coincidencias. El universo nos está tratando de decir algo que muchas veces nosotros simplemente no le prestamos atención o damos por sentado. Ese es número uno. Número dos, voy a repetir un poquito más, de una manera más estructurada. Número dos, no caigamos en ese ego espiritual de querer ser perfectos, de querer tener ciertas rutinas. Eso no nos va a llevar a nada. Eso va a convertir nuestra espiritualidad en otra religión. Y vamos a totalmente a prostituir el proceso. Liberémonos de todos esos conceptos. No digo que no, pero por ejemplo, cuando sucedió lo del eclipse, yo podía ver todo el mundo conectado, haciendo videos, muy bonito, es hermoso. Y estoy segura que de ellos se desprendió una energía muy misteriosa y muy linda. Pero la gente, una vez más, se enfocaba más en esos resultados que íbamos a tener en el plano físico, cuando en realidad esa energía que se puede desprender de ese fenómeno natural es una cosa que si nosotros de verdad somos conscientes y ponemos cuidado a todas y cada una de las cosas que cada día estamos desarrollando, eso está disponible todos los días para cada uno de nosotros. Entonces, esa segunda idea que quiero desarrollar es que tengamos cuidado de no caer en ese ego espiritual, de quedarnos como
como pegados a ciertos conceptos de magia o de cosas físicas que se van proyectando en nuestro camino. Hoy en día, por ejemplo, hay muchas cosas, y no lo estoy tratando de criticar, simplemente estoy dando una idea de cómo es que se ha ido desarrollando o lo que yo he visto. Mucho apego con ciertos conceptos de ascensión o cristales o ciertas palabras claves que se usan para, como decir, tú formas parte de un grupo. No, la espiritualidad es algo en el que tiene que haber acceso absolutamente para todo el mundo. De hecho, si tu mensaje es preferible que tu mensaje llegue a personas que no tienen ni idea de lo que estás hablando, a personas que ya tienen una idea, porque es ahí donde estás sembrando tu semilla, en esas personas que tal vez son ignorantes del tema, porque simplemente nunca han tenido una experiencia, como yo, por ejemplo, lo fui hace mucho tiempo, y por medio de una amiga yo pude llegar a un grupo de meditación y así poco a poco yo me fui desarrollando, al cual estoy eternamente agradecida. Y por supuesto, además de mis experiencias que me llevaron a esto. Entonces yo los invito a todos a desprendernos de toda esa... O sea, tratamos de salir de cierto peso que llevamos encima y entramos en otro peso que es llevar una rigurosidad en nuestro camino espiritual. No, les confieso algo, a mí me encanta el reggaetón, a mí me parece que Maluma es hermoso y a mí yo lo escucho todos los días y eso no tiene nada de malo y yo todavía tomo de vez en cuando y cuál es el problema, pero yo sé que va a llegar un punto en el que ya tal vez yo no lo voy a hacer porque yo puedo saber que la calidad de mi meditación al otro día no es igual, pero la idea no es que uno obligadamente y rigurosamente diga tengo que ir a meditar o tengo que dejar de tomar, o voy a dejar de escuchar la música, o no voy a decir grosería, o no voy a reír. Es que el camino de la espiritualidad no es serio, el camino de la espiritualidad es gozo total. Si te gusta el reggaetón, escucha el reggaetón todos los días. Si te gusta, no sé, pintar, dibujar, saltar, nada de eso que nos trae alegría, por supuesto sin hacerle daño a nadie, nosotros tenemos que dejar de hacerlo. De ningún modo, porque cuando lo empezamos a hacer y empezamos a ser rigurosos en este camino, créanme que van a crear otro lastre, otras cadenas. Quiero leer otro comentario aquí, dice, cómo liberar esa energía que siempre fluye en nosotros, iluminar los caminos que a veces no los observamos con el brillo que sentimos. Exactamente, es que cuando empezamos a sentir esa magia tan hermosa que se empieza a desprender, porque somos conscientes de la magia. Es que esa es la clave, estar consciente de todo. Aquí no hay nada mágico, ni el proceso es discriminatorio, que unos más y otros menos. No, todo depende del grado de conciencia y de atención que tú quieras poner. Cuando empezamos a ser conscientes de eso, como dice éxito creciente, observamos todo con el brillo que sentimos. Exacto, porque en nosotros va a haber una luz tan inmensa que vamos a poder ser capaces de discernir todas esas cosas que antes no veíamos. Otra cosa, un tercer punto que quiero desarrollar, no creamos que la vida va a ser totalmente perfecta. Lo más importante es ver ese balance. Buda lo describía. Buda, no sé si han leído, hay un libro chiquitico de la vida de Buda que se llama Siddhartha. Está en PDF, lo pueden googlear y lo van a conseguir en PDF. Y es como, al final, bueno, a lo mejor yo lo interpreté diferente, pero al final lo muestran como si fuera un sueño, pero en realidad no es un sueño, sino que es cuando yo creo que él asciende, su alma asciende y se encuentra con él mismo, en donde él es capaz, creo que en otro libro también lo dice, que cuando él ascendió, él fue capaz de ver sus miles y miles de reencarnaciones que había tenido. Pero en realidad lo que él trata de explicar ahí, él así como tuvo momentos suficientemente místicos, si se puede decir, también volvía a caer y tomaba y bebía y comía lo que no debía comer y se volvía a levantar porque había un hambre en él, una sed en él de volver a retomar el camino. Y eso es lo que nos sucede cuando estamos en ese camino. Van a haber pequeñas cositas en las que vamos a caer, pero esas cosas en las que caemos es simplemente un aviso que nos está diciendo hay cierto trabajo que hacer en ti. Y lo volvemos a retomar. Y la magia de todo esto es que una vez que estés despierto y que te des cuenta de ese camino tan hermoso, nunca vas a volver a poderte quedar dormido. Es imposible que nos quedemos dormidos en este camino. Puede que tomemos como una pequeña siesta por unos minutos o una hora, pero volvemos a despertar, porque ya en realidad el alma
empezó a encontrarse con su propia esencia y eso es algo que no tiene retroceso. Entonces, no nos sintamos mal cuando, no sé, de pronto sintamos rencor, rabia, envidia o qué sé yo, porque eso es simplemente parte del proceso, eso es simplemente parte de reconocer en sí que nosotros todavía tenemos cierto trabajo que hacer. Tengo otro comentario. Puedo sugerir que tengan en cuenta siempre los 4 acuerdos y estarán cónsonos consigo mismo. ¿Nos pueden mencionar cuáles son los 4 acuerdos? Yo los he escuchado, pero no estoy totalmente familiarizada con ellos. Si no los mencionas, estaría muy bien. Pero sí, yo de verdad lo que les comparto, lo que les estoy compartiendo es de mi propia experiencia. Eh, eh, yo creo que la clave aquí es tener, o sea, compasión no solamente por los demás, pero también por nosotros mismos. Cuando nosotros empezamos a sentir compasión por nuestras propias debilidades, podemos reconocer en los demás también compasión. Y eso lo cultivamos por medio de la práctica de estar consciente de todos y cada uno de nuestros movimientos y de que todo tiene un porqué. Si hay una persona que nos trata mal, hay un porqué de por qué esa persona nos trata mal. Si hay un día en el que nosotros nos sentimos de alguna manera que no nos estamos conectados, eso simplemente es parte de algo que nuestra alma nos quiere decir, hay algo en el que tengas que trabajar. Pero seamos cuidadosos, pero no olvidemos que el camino es muy sutil. Y sutil quiere decir que todos los días aparecerán ciertas cosas hermosas y otros días tal vez no van a aparecer, pero eso no quiere decir que no están allí y que cuando pidamos no se nos va a dar. Hay muchas cosas lindas en este camino y yo de verdad invito a todos, pero algo muy crucial, no impongan nada, absolutamente nada. No debemos imponer a sentir algo, no debemos imponer a tener una dieta diferente, no debemos imponer. Este camino no es de imposición, al contrario, el camino de la espiritualidad es un camino de liberación. No sé si saben quién es Krishnamurti. Krishnamurti fue, yo no sé ni cómo llamarlo, maestro espiritual, sabio, filósofo, no importa. Yo creo que a él no le importaba, porque él mismo decía, no sigas a nadie. Los máster, los maestros, todas estas personas existen, pero no te aferres a nada de eso, no te aferres a organizaciones, no te aferres a... O sea, ¿qué quiere decir con esto? Leamos, seamos abiertos a otras enseñanzas, pero por favor no nos apeguemos a nada de eso, porque cuando nosotros nos apegamos a ciertas ideas, entonces entramos en un ciclo otra vez de lastre. Y ni siquiera él decía, pongan en duda hasta mi palabra, hasta lo que yo les estoy diciendo. Simplemente sean ustedes mismos testigos de su propia verdad, porque la verdad reside en todos nosotros, pero cada uno la va a encontrar de una manera distinta. Lo que a mí me ha despertado, aunque yo se los puedo transmitir a ustedes, no necesariamente los va a despertar a ustedes, a lo mejor sí, pero a lo mejor pintando es como ustedes se conectan. Tengo un amigo que me ha mencionado que él a través de su arte puede conectarse. ¿Qué cosa más hermosa que esa? O sea, yo no sé si yo me puedo conectar con arte porque yo no sé ni pintar, a lo mejor y algún día sí aprenda y me conecte por allí. Pero la idea es que primero no busquemos patrones. Dejemos esos trends que hay por allí de seguir ciertas conductas, de seguir ciertos movimientos, New Age y todo eso. La espiritualidad es algo que ha existido desde que la humanidad existe. O sea, eso es parte de nuestra naturaleza. Entonces no necesitamos bajo ninguna circunstancia estar siguiendo nada. Yo invito, y yo lo dije en uno de mis videos pasados, yo invito a las personas a que, por ejemplo, vean un video que yo hice, y ayer lo dije en mi otro video, que se llama Who is my Guru? Está en inglés, pero se trata de cómo nosotros podemos aprender de ciertas, por supuesto, de ciertos maestros. El mundo nunca ha estado sin maestro. El mundo, Dios siempre nos ha mandado personas espiritualmente elevadas para darnos un mensaje. Y está perfecto. Jesucristo, Buda, Krishna, todos ellos son parte de lo mismo. Pero no nos aferremos con algo. Siempre abramos nuestra mente a comprender que la verdad es una, pero puede venir de diferentes caminos.
Y la mejor manera de no caer en controversia es aceptando absolutamente todas esas cosas como verdad, que abramos nuestra mente. Por supuesto, unas van a resonar más que otras, por supuesto, nos vamos a dar cuenta que también hay mucha mentira en el camino. Pero, por ejemplo, yo leo todo. Yo no me excluyo, yo no excluyo nada, yo leo todo y yo luego discrimino y digo, bueno, esto, mi corazón, yo puedo sentir que tengo más preferencia por una cosa que por la otra. Yo creo que la clave de todo, y eso nos lo decía Buda, es el balance. Muy salado nos cae mal, sin sal no nos va a gustar la comida. Todo en la vida es un balance y la espiritualidad no escapa de ello. Es una ley universal, el balance, el balance, el balance. Si nosotros balanceamos todas nuestras experiencias y cuando sentimos que estamos entrando mucho a un lado, vámonos al otro. Hay una cosa muy bonita que dice Ram Dass, que es un maestro espiritual que a mí me encanta. Él dice, no te quedes atascado en lo muy espiritual ni te quedes muy atascado en lo muy terrenal. Más o menos, no lo dice así exactamente, pero en esas palabras. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, no tenemos que enclaustrarnos en una cueva y ser un yogi que dure 10 años de su vida en una cueva para ser místicos o para conseguir nuestra espiritualidad. No, es que eso, es que ni tampoco te tienes que mudar a la montaña, ni ir a la India y conocer un gurú. Nada de eso es necesario. Esto es accesible a absolutamente todos. Es algo que todos somos capaces de desarrollar. Es simplemente, para una opción, hay personas que dicen quiero empezar ciertas cosas y poco a poco lo van intentando. Otros le llega a través de experiencia. A mí me llegó a través de ciertas cosas traumáticas que me sucedieron en mi vida. Yo les invito que hagan cualquier comentario. He tenido ciertos comentarios por parte de Éxito Creciente. Ella nos ha estado dando ciertos comentarios de los 4 acuerdos. El primero, el poder de la palabra, por supuesto. El poder de la palabra, yo lo explicaba también ayer en mi exposición. Hay que tener mucho cuidado porque todos somos responsables de cada una de las cosas que están sucediendo en el mundo. Todos somos responsables de la paz mundial y de absolutamente todas las cosas que queremos, porque todos con nuestra energía ponemos un granito de arena. El otro ya dice no suponer. No suponer, claro, no podemos suponer nada. Y Éxito Creciente, dime si hay alguna cosa que no estoy diciendo bien, pero esto es básicamente lo que todos los maestros espirituales y todas las doctrinas espirituales dicen. No hay que suponer nada, nunca sabemos de dónde viene la verdad. La verdad también es muy relativa y hay muchas cosas que siempre tenemos que saber verdaderamente de dónde vienen las cosas. No hay que suponer nada, no podemos contarnos cosas en nuestra mente porque yo creo que el 80% de nuestro problema radica de allí. Haz siempre lo mejor, exacto. Yo pienso que todo fluye y no hay que pedir nada cuando verdaderamente hacemos las cosas desde nuestro corazón y con las mejores intenciones. También lo explicaba ayer. Todos somos parte de todo lo que hagamos para despertar esta conciencia colectiva que está sucediendo. Todo lo que queramos hacer y queremos ser partícipe de ese despertar de conciencia, tenemos que hacerlo donde no solamente me beneficie a mí, sino que sea para el colectivo. Y yo creo que esa es la mayor inspiración que podemos tomar. Cada acto que hagamos todos los días yo tengo que preguntarme, ¿en qué va a beneficiar esto también a otro ser humano? Porque cuando tenemos totalmente yo diría, esas ganas de simplemente complacer nuestros propios intereses, a veces no vamos a poder seguir trascendiendo en este camino. Y el último, ella dice, no te tomes nada personal. Bueno, yo creo que eso es el más difícil, pero tal vez el más necesario. Sí, no te tomes nada personal porque muchas veces no sabemos de dónde vienen las cosas, muchas veces no sabemos por qué las personas hacen ciertas cosas. Y simplemente para alejar más el sufrimiento nuestro. Yo digo que no tomarse nada personal simplemente porque todo no se trata de ganar o perder, se trata de ganar o aprender. Entonces, si nos tomamos las cosas personales, no aprendemos de esa dificultad que se nos presenta en el camino. Pero si tomamos esa experiencia como algo que nos pueda ayudar a trascender, bienvenido sea. Siempre también lo digo en mis videos, todas nuestras experiencias debemos tomarlas como parte de nuestro camino espiritual.
no como cosas malas o buenas, sino como oportunidades para expandir esa conciencia que tanto estamos buscando trabajar. Me gusta mucho que comenten, yo siempre les invito que si tienen alguna duda o cualquier cantidad de preguntas me pueden escribir a mi email support@theleadbyjoanna, pero también los invito a que hagan sus comentarios, me cuenten sus historias, por aquí, por Facebook, por Instagram me están haciendo comentarios y me encanta que lo hagan porque pueden compartir también sus experiencias, porque como dije, el camino no es igual para todos, pero debemos ser muy sutiles con nosotros mismos y aprender que es un camino muy bonito, pero que una vez que estemos allí no nos vamos a poder salir. Otra cosa muy importante y que yo lo mencioné en una de los seminarios que hice, pero lo quiero volver a nombrar, y también habla de los maestros. En este camino espiritual, que es muy sutil, nosotros pensamos que los maestros son simplemente esas personas elevadas, pero también nos olvidamos de que los maestros son también aquellas personas que nos enseñan las mejores lecciones, incluyendo nuestro enemigo. Hubo un seminario que yo di en español, en inglés, de que el enemigo es nuestro mejor maestro, pero no lo pude hacer en español y tal vez les puedo hablar un poco de esto. Cómo tomar que nuestro enemigo, cómo entender que lo que nuestro enemigo viene a tal vez hacernos daño o hacernos remover ciertas cosas, son cosas que nosotros tenemos que tomar como parte de nuestro crecimiento espiritual, que no tampoco lo debemos tomar personal, sino como parte de nuestro despertar. Porque cuando hay algo que de esa persona, de ese enemigo, no tiene que ser necesariamente un enemigo, puede ser hasta un amigo, una persona que te irrite, sucede algo, es porque simplemente hay todavía cierto trabajo que hacer en nosotros. Nuestra alma, nuestra conciencia necesita cierto tipo de trabajo, necesita todavía superar, porque si nos molesta, todavía nos domina. La idea es que nada nos moleste, que nosotros seamos capaces de poder discernir y decir, esto es simplemente algo que se ha aparecido en mi camino para yo poder trascender. Entonces, muy importante en este camino sutil, con mucha sutileza se te van a aparecer personas que tal vez no te van a gustar, van a ser desagradables. Pero yo creo que la magia en todo esto está cuando nosotros dejamos de poner resistencia a todos esos encuentros. Hay una conexión muy grande con estas personas. Se dice metafísicamente, y yo les invito a que abran su mente con esto, que como almas hacemos acuerdos en el que en este plano terrenal nos vamos a encontrar para cumplir ciertos roles. De repente yo voy a ser tu esposa, yo voy a ser tu esposo, yo voy a ser tu papá, pero en realidad es una forma de ayudarnos unos con otros a despertar esa conciencia. Entonces, cuando esas personas difíciles aparecen en nuestro camino, esas personas tienen algo que enseñarnos. Pero esas personas empiezan a desaparecer cuando hacemos clic en nuestra mente y esas situaciones se empiezan a repetir en nuestra vida una y otra vez, pero las empezamos a ver desde otro punto de vista. Es decir, empezamos a ver esas personas como personas que están simplemente enseñándonos algo. Y a medida que los vamos tomando desde ese punto de vista, esas personas van desapareciendo de nuestras vidas. Poco a poco ellas van disminuyendo su presencia. ¿Por qué? Porque la vida se da cuenta, nosotros mismos nos damos cuenta que es simplemente un aprendizaje, que es simplemente parte de ese despertar y de que de repente ya nuestra conciencia ha asimilado muchas cosas que tenía que aprender. También lo digo mucho en mis videos, veamos la vida como una novela en la que cada uno de nosotros somos un actor, tenemos un rol que cumplir. Cuando lo vemos desde ese punto de vista, no tomamos nada personal. ¿Por qué? Porque sabemos que eso que me está llegando a la vida, bueno o malo, es algo que necesito aprender y es algo que es mi camino. Y algo muy, muy, muy útil en este camino es saber que nada es bueno, nada es malo. Yo sé que en nuestro día a día hay cosas buenas y hay cosas malas. Simplemente todo es necesario. Lo que parece bueno es necesario, lo que parece malo es necesario. Y yo diría, no es que hay una respuesta correcta o incorrecta, es un camino que hay que tomar. Y ese camino que decidiste, aunque en el momento te arrepientas, es el camino que tenías que haber tomado. Es simplemente el camino que te iba a enseñar o que te tiene que enseñar algo. Que si hubieses tomado el otro, bueno, el otro te hubiese enseñado algo que tenías que aprender.
pero ese que tomaste es precisamente el que tenías que haber tomado. Entonces, cuando miramos las cosas desde ese punto de vista, también nos liberamos un poco de ese látigo que nosotros mismos, con el que nosotros mismos nos damos latigazos, porque empezamos a juzgar menos nuestros actos. Si cometemos algo que nosotros llamamos un error, en realidad si lo tomamos desde ese punto de vista nos damos cuenta y decimos no es un error, es simplemente el lugar donde yo debía estar para aprender algo. Digamos, tenemos una relación de pareja, nos divorciamos. Yo me recuerdo cuando yo me divorcié, mi familia me decía, un fracaso más. No, yo aprendí demasiado allí. Tanto que yo no cometo los mismos errores con mi actual pareja. O sea, tendré otras cosas que estoy limpiando, pero esa persona que llegó a nuestras vidas, yo tengo la certeza de que con la otra persona que vamos a tener no vamos tal vez a cometer los mismos errores, porque era una necesidad que estuviera allí para despertar ciertas cosas que nosotros no hubiésemos sido capaces de despertar si hubiésemos estado solos. Entonces, esa persona era necesaria, todas las cosas. Por muy malo que haya sido el matrimonio, no importa. Por muy malo que haya sido esa amistad, no importa. Ella o él estuvo allí porque ella despertó en ti algo que si de no haber llegado a tu vida, eso no hubiese despertado. Una vez más, tengo otro comentario, dice, siempre necesitamos a personas a nuestro alrededor para seguir el sendero del éxito. Es que la única manera en que nosotros podamos, por eso digo, no te puedes aislar del mundo y vivir en el mundo espiritual totalmente, porque hasta Krishnamurti lo dice y lo dice muy claramente, la única forma en que nosotros podemos avanzar como seres de luz es cuando nos relacionamos los unos con los otros. Y aunque a veces estemos hartos de las personas a nuestro alrededor, bueno, debemos trabajar eso y simplemente empujarnos a que nos relacionemos con esas personas y ver cada una de esas relaciones como necesaria. La mejor escuela que podemos tener para nosotros mismos es cuando interactuamos con nuestros semejantes, porque en ellos reflejamos cosas nuestras que nos molestan, o simplemente si no las reflejamos, ellas nos están enseñando algo que estamos necesitando para nuestro trascender. Estoy agradecida por todos los comentarios que han hecho y de verdad que me gusta mucho este tema y creo que era muy necesario que yo lo compartiera por la experiencia que tuve con la palabra sutil, y yo creo que esta palabra nos ha ayudado mucho, o me ha ayudado mucho a entender qué era lo que yo necesitaba reflejar por medio de esta visión, o algo que no digo era visión, era algo que se repetía constantemente en mi mente. Entonces no olvidemos que el camino de la espiritualidad es muy sutil, es hermoso, es doloroso. ¿Y por qué es doloroso? Porque nos lleva a nuestra verdad y podemos comprender que hemos vivido en un sueño de mentiras, de identificación con nuestro ego, con cosas que creemos que somos y en realidad no somos, porque siempre debemos recordar que no somos esta persona, no somos esta persona que creemos ser, no somos el título que tenemos ni nada, somos seres de luz, seres espirituales, y esa espiritualidad pura, para poderse encontrar en ella, el camino puede ser muy rocoso y duro, porque hemos formado una estructura psicológica de nosotros mismos, creyendo e identificándonos con este ego nuestro, con nuestra identidad personal. Pablo, Pedro, María, el nombre que tengamos. No quiere decir con esto que esta identificación no es necesaria. Es necesaria, porque si no, ¿cómo vamos a vivir en este plano? Necesitamos identificarnos para podernos relacionar. El único problema es cuando nos apegamos a esa identificación, cuando nosotros creemos que somos eso y nos olvidamos que somos simplemente seres de luz o espíritu, que es verdaderamente a lo que vinimos a esta tierra. No vinimos a esta tierra a trabajar ni a cultivar éxitos, vinimos a esta tierra a desempolvar todo ese ego y toda esa identidad y simplemente volvernos a reencontrar con nuestra esencia. Cuando entendamos la vida desde ese punto de vista, la vida es mágica y la vida empieza a mostrar muchas cosas lindas que por nuestra culturización habíamos olvidado, pero simplemente siempre han estado allí. Siempre han estado allí, siempre van a estar allí. Es una cuestión de perspectiva.
Otra cosa que yo invito, bueno, es la meditación. No importa cómo meditemos, la meditación puede ser la práctica de escuchar la respiración, pintando. Eso es algo que de verdad nos va a conectar muchísimo con nuestro verdadero ser, porque simplemente es como una conversación que tienes con Dios. Mucha gente dice, bueno, eh, es que yo no me concentro o no soy capaz de poder ver eso que me dicen que tengo que ver. No esperemos nada, porque al esperar es cuando causamos sufrimientos y expectativas. Simplemente siéntate, escucha tu respiración o escucha esa música que te conecta con tu alma o una meditación guiada. Una meditación guiada es hermosa, hay unas meditaciones guiadas muy lindas que te pueden llevar yo estoy haciendo una en las mañanas que me recomendó alguien y la adoro, me encanta, no me recuerdo el nombre, tal vez después la puedo compartir con ustedes. Y prácticamente he cambiado un poco mi rutina de meditación en las mañanas, donde antes seguía mi respiración y la estoy haciendo por estas guiadas. Y a lo mejor luego cambio, pero es que somos seres cambiantes y no tiene nada de malo. Todos los días podemos experimentar con algo diferente. Yo a veces escucho música para meditar o a veces simplemente si me estoy bañando trato de o estoy haciendo algo en la cocina, trato de ver cuáles son los movimientos que estoy haciendo y simplemente observándolo, eso es una forma muy mágica de meditar. Entonces, lo que yo siempre trato de enseñar a las personas, o bueno, yo no enseño, pero transmito, es que no seamos rigurosos en nada, no seamos rigurosos en práctica. Si nuestro espíritu está llamado a todo esto, nosotros mismos vamos a tener la necesidad de ir y meditar, pero no nos obliguemos a meditar. Yo siempre lo recomiendo porque es una linda práctica. Al principio tal vez necesitamos un poquito de disciplina, pero si tú después sientes que no quieres meditar, sino que te llena más leer algo, un libro que te conecte más, hazlo. Es que esto no tiene reglas. Acordémonos que las reglas son las que nos traen el sufrimiento. Lo que necesitamos es deslastrarnos de tantas cosas y ser lo más libre que podamos ser. Entonces conectémonos con eso o tengamos conexión con eso que verdaderamente nos llene. Si meditas bailando, baila. Hay gente que hace biodanza y con eso se conecta. O simplemente bailas cualquier cosa con la que te ayudes a entrar en conciencia. Entonces, tampoco tiene nada de malo cambiar nuestras prácticas, nuestras rutinas y nuestras prácticas. Yo siento que deben ser cambiantes porque a veces no nos dan resultados. Sí podemos tener nuestra preferida, claro que sí, pero se vale todo y se vale probar. Por ejemplo, yo leo todo, yo leo hinduismo, yo leo budismo, yo leo muchos libros de yoga, o sea, yo estoy abierta a muchas cosas, pero en realidad es lo mismo, solo que son caminos lindos, diferentes. Es como decir que estás en un jardín y un jardín tiene diferentes caminos con diferentes tipos de flores, pero igual vas a llegar al centro del jardín por cualquiera de esos caminos. Lo único que las flores son distintas alrededor. Y si una flor te gusta más que la otra, está bien, pero en realidad es lo mismo. Entonces tenemos que vivir en un mundo con más compasión y simplemente ser conscientes de que todas y cada una de las cosas que manifestamos o que pensamos, estamos contribuyendo con este despertar de conciencia, negativa o positivamente. Y mientras más involucrados estemos en este camino espiritual, más cosas se van a manifestar. Entonces, mucho más responsables vamos a ser, porque ya sabemos cómo son las cosas. Perdón, antes de repente pudiéramos decir, teníamos la excusa de que no sabíamos la magia de todo esto, pero ya que lo sabemos, y si estamos conscientes y estamos despertando, tenemos que ser muy conscientes de nuestras palabras y de nuestros pensamientos, porque ese es el granito de arena que estamos poniendo para todo el camino que estamos tratando de trascender. Entonces ahora somos totalmente responsables, no se vale la ignorancia. Bueno, no, si alguien quiere hacer algún otro comentario, ya saben, pueden escribirme. Lo digo ahora en español, ya lo dije ayer también. Voy a estar preparando unos workshops un poco más organizados. Voy a tener ciertos invitados, todavía no sé, no los he estructurado, pero quiero que lo tengan en mente, los voy a anunciar. No sé si van a ser de un día, de 2 días, no estoy muy segura, pero los invito a que me sigan. Yo voy a seguir, como ya saben, este espacio se llama Anta Karana, los domingos en inglés, los miércoles en español, y en cada uno de ellos hablo de algo diferente, pero todo es
unificado hacia el camino de la unificación con nuestra verdadera esencia. En mi website pueden encontrar más información de lo que yo hago, o si les interesa alguna conferencia o workshop que quieran organizar, también me pueden escribir. Y en mi website, que está en este video, de livebyjoanna.com, pueden encontrar información para escribirme. Pero básicamente de eso se trata lo que yo estoy haciendo y cómo quiero ser responsable, o quiero ser de la forma como yo pueda facilitar a las personas en este camino. Yo lo haré con mucho amor, con mucho cariño. Muchas personas me escriben y estoy muy agradecida por eso, preguntándome. Yo siempre respondo. Yo tengo ciertos servicios de coaching que yo hago, pero esos son un poco más elaborados, los pueden encontrar en mi página. Pero cualquier persona que quiera escribirme para cualquier cosa, duda, pregunta, yo siempre respondo, y eso es total. Yo no cobro por eso ni nada. Es a quien yo pueda ayudar con todo mi corazón, yo lo haré. No veo ahora más preguntas. Cualquier cosa que quieran contactarme, ya saben mi información. Y ya saben, no sean rigurosos con ustedes mismos. Si les gusta el reggaetón, bailen reggaetón. Si les gusta tomar café, tomen café. Si les gusta la carne, coman carne, no sean vegetarianos. Hagan las cosas desde el corazón. Ese es mi consejo. No hagan cosas desde la rigidez, porque si no, salimos de una religión para meternos tal vez en otra, y esto no es una religión. La religión más bonita es la religión del amor y de la libertad, pero de la libertad no de física, sino del alma. Esa es la libertad que verdaderamente debemos perseguir. Podemos estar presos en una cárcel, pero no, si nuestra mente es libre de prejuicios y libre porque está atada al amor, es cuando verdaderamente somos capaces de saborear la libertad que debe haber en cada uno de nosotros. Bueno, me despido con mucho cariño, y cualquier pregunta, ya saben, ya les repetí, support@thelivebyjoanna.com. Pueden entrar a mi página thelivebyjoanna.com. En Instagram, para las personas de Facebook, también estoy @thelivebyjoanna. Y disfruté mucho los comentarios. Cualquier pregunta, cualquier sugerencia, estoy totalmente abierta a ellos. Me despido con mucho cariño. Pronto